Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando una nueva emisión de Energía Latam, El Debate. Hoy vamos a poner el foco en las empresas estatales que operan en el sector energético. En Argentina tenemos varias, nacionales y provinciales, y lo mismo ocurre también en otros países de Latinoamérica y del resto del mundo. Existen empresas públicas que son la columna vertebral de la producción de petróleo y gas y de servicios derivados en los principales productores del planeta. Hay ejemplos de éxito extraordinario y de situaciones que son un poco problemáticas. Son firmas que conviven con otras empresas del sector privado y que en nuestra región tienen historias a veces controvertidas. En particular cuando cambian de manos, en privatizaciones o reestatizaciones que siempre resultan polémicas. Y para debatirlo nos visitan hoy el economista Nicolás Gadano, quien ha ocupado diversas posiciones en la función pública, lo que le permitió concentrarse en finanzas públicas, también en la banca pública y en la industria de los hidrocarburos. Y el abogado y politólogo especialista en empresas públicas y recursos naturales, Juan José Carvajales. Así comienza Energía Latam. Bienvenidos. Bueno, ya está planteado el debate, ¿eh? ¿Cuál es el perfil de las empresas públicas de la región en el contexto de la importancia que tiene la energía en nuestro país y en toda el área latinoamericana? Acordate que nos interesa saber tu opinión. 11 31 22 4168, ese es nuestro teléfono para que podamos comunicarnos. Bien, Cledis Candelaresi, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo le va, ingeniero Zureda? Muy bien, ¿cómo le va? ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, sí, ¿qué significa? ¿Cómo está el país? ¿Cómo está la energía? ¿Lo que se viene? Bueno, que ganamos este fin de semana. Usted está hablando de fútbol. Absolutamente. Bien, sí. bien. Sí, bueno, ganamos un partido maravilloso. Sí, bastante chivo. Muy Sí. bien. De la energía y eso, no, digamos que no estamos tan bien, ¿no? Como querríamos. Bueno, siempre se puede estar peor, ¿no? Bueno, gracias a la provincia de Neuquén por acompañarnos en Energía Latam. La situación de las empresas públicas de energía, lo que pasa en la Argentina, decíamos también en el Cono Sur, a nivel mundial, ganan, pierden. ¿Para qué están en un país, sobre todo con los recursos que tiene el nuestro? Vamos a comparar también con otros que tienen los mismos recursos. Cledis, ¿te parece arrancar con esta apreciación global para dar un panorama bien completo? ¿Cómo no? Bueno, nosotros acá lo tiramos moda planetaria. Moda planetaria, ¿por qué? Porque en realidad en todo el mundo hay empresas estatales en el rubro energético que son fuertes, que son medulares. En particular en aquellos países que son productores importantes de hidrocarburos. Y en algunos casos esas empresas fuertes, robustas, a veces sirven para obtener recursos útiles para hoy financiar la transición energética. A ver, haciendo un rápido repaso de algunos casos en Latinoamérica, hay distintos, insisto, la modalidad jurídica de la empresa en sí es diferente y la relación con el sector privado que opera en el mismo país también es diversa. Y entiendo que el éxito de las mismas tiene que ver también con los gobiernos, ¿no? Bueno, miro Venezuela, por ejemplo. Estás apuntando a un tema básico. Las empresas públicas suelen tener una conducción que está asociada al gobierno de turno. Exacto. Es muy difícil que haya una política de Estado que sea lineal y que atraviese las distintas administraciones. Un pensamiento liberal que un gobierno populista. Es diferente. Nosotros lo planteamos como algunas disyuntivas que tienen que afrontar las empresas del Estado y que hoy dan lugar a debates en la región. En algún momento, en países como en Venezuela o como en Ecuador, el Estado cambió la fórmula para vincularse con el sector privado que de pronto competía, era dueño de, en el caso de los hidrocarburos que producía y pasó a ser un socio forzado del Estado, de la empresa estatal, bajo una fórmula que a algunos les convenció, a otros no les convenció. Bien. Ahora hay, por ejemplo, para ver estas disyuntivas, privatizar o estatizar. Bueno, esa es una discusión que está abierta y te voy a dar
dar dos ejemplos regionales calientes de los últimos días. Sí. Privatizar. Jair Bolsonaro en Brasil, ¿qué dijo? Petrobras también es una empresa mixta con gestión estatal. ¿Qué dice Bolsonaro? Cada vez que sube el combustible o el precio del gas, yo como político tengo que afrontar el costo de esa suba de precios. Entonces voy a privatizar una parte de Petrobras. Fue un comentario, todavía no es una decisión que esté en vías de ejecución, pero está calentando el debate. Bien. ¿Qué está pasando en Perú? Pues en Perú pasó exactamente lo contrario con el gobierno de Castillo, porque esbozó un funcionario subordinado la posibilidad de que se estatice el consorcio que opera Camisea, que es un consorcio de producción y de industrialización del gas, que parte sirve para el mercado peruano y parte para exportar. Es decir, dos debates calientes en México. Pemex, la empresa estatal, tiene un papel muy importante, un papel prioritario, pero también hay normas que se están discutiendo para darle a Pemex un papel aún más prioritario y modificar los vínculos o los contratos que tienen con las empresas privadas. Es decir, está toda la región conmovida por estas discusiones que tienen como eje, si la empresa estatal tiene un papel más fuerte, más preponderante Si se consolida allí o si cede parte a los privados. Exactamente. Privatizar o estatizar, ¿qué es mejor? Que quien tenga preeminencia, el Estado, el sector privado. ¿Qué es una empresa estatal? ¿Es una empresa testigo que sirve para fijar precios o es una fuente de recursos para el propio Estado y que sirva para los contribuyentes? Y en este caso me parece que vale la pena terminar con la mención a un ejemplo exitoso en el mundo. Vamos a Noruega. Viajemos, dejemos de la región, Claro. vamos al país Vamos al nórdico. país donde mejor se vive, con mejor calidad de vida. Bueno, mejor producto bruto. pero eso es producto, Sí. Guillermo, de algunas decisiones exitosas y acertadas. En el año Claro. 70 se creó una empresa íntegramente estatal. Le pusimos los dos nombres, Estatol Equinor, que es el nombre con el que está operando actualmente. Es muy importante como proveedora de gas y básicamente como productora de petróleo en offshore. Una empresa estatal exitosísima al punto que con la renta de esa empresa se creó un fondo petrolero que acumula algo así como 400.000 millones de dólares y que se invierte con pautas muy, muy precisas. No puede invertir ese fondo en empresas que no respeten el ambiente, que estén ligadas a la industria armamentista. Está gobernada por mujeres. Me imagino cuánto se debe haber sorprendido Jorge Zapag en el momento que era gobernador de Neuquén y se reunió con 3 funcionarias para tratar de establecer algún vínculo o asociación con Gas y Petróleo de Neuquén, que es una empresa de energía que opera en la provincia de Neuquén. Claro. Entonces, hay pautas particulares que hicieron que esta empresa que se maneja con criterios de eficiencia sea absolutamente exitosa. Se puede. Seguro. Se puede. Se puede. Es en Noruega. Estamos lejos, pero se puede. Pero podemos arrimarnos. Seguro. Bueno, en instantes vamos a ampliar todo esto que dijo Gledys con nuestros invitados. Momento de darle la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. El abogado y politólogo Juan José Carvajales, quien se ha desempeñado como subsecretario de Hidrocarburos de la Nación en 2019 y 2020. Es director de posgrado en Hidrocarburos, Energía y Ambiente de la Facultad de Derecho de la UBA y desempeñó cargos directivos y gerenciales en Evisa, Enarsa y Transener e YPF. Bienvenido, Juan José, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bien, presento también al economista Nicolás Gadano, especialista en finanzas públicas, banca pública y en la industria de los hidrocarburos. Se desempeñó como subsecretario de Presupuesto de la Nación, economista senior de YPF, jefe de gabinete del Ministerio de Economía y gerente general del Banco Central. Actualmente es consultor en energía, docente e investigador. También gracias por tu presencia. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, me gustaría arrancar con vos, Juan, porque coordinaste el Manual de Empresas Públicas. Y uno de los estudios más destacados es el de YPF, que está por cumplir el año que viene 100 años, ¿no? Efectivamente. A ver, en principio, ¿cuál es la reflexión, la apreciación que nos podés dar respecto a esta empresa tan importante? Bien, hay que entender en primer lugar el concepto de empresa pública para saber qué es YPF. El concepto es genérico, ¿sí? Y se remite a aquellas empresas comerciales que buscan lucro, pero donde el Estado participa de una manera muy intensa, porque tiene la mayoría del capital, porque pone los directores, porque le da el rumbo a la compañía. Y estas empresas se ubican entre lo que es el Estado y las políticas públicas y las empresas típicamente comerciales que buscan un lucro. Ahora, hay dos elementos que son principales para entender cómo se desempeñan. Por un lado, que suelen ser una sociedad anónima, o sea, tienen un formato
muy parecido o similar al de las compañías privadas, pero a la vez el Estado pone parte de su capital, el pueblo argentino pone parte de su capital, del patrimonio, para lograr alguna finalidad que tiene que ver con algo más cercano al interés general. En este marco amplio, YPF, si se quiere, tiene otra particularidad, que es una empresa que cotiza en bolsa, que tiene estándares de transparencia, de legalidad, de apertura a la información privada, etcétera, que la asimila, cotiza en bolsa, ¿no? Que la asimila mucho a las empresas privadas y por lo general se la llama una empresa mixta. Ahora, a la vez, tiene que cumplir con cierta contribución a las políticas públicas de alguna manera, porque para eso el 51% es del Estado y las provincias. Ahora, Nicolás, ¿tiene que ser rentable sí o sí YPF o a lo mejor debe priorizar el beneficio de los consumidores y en tal caso resignar lo que sería precio y utilidad? No, yo creo que en el formato que hoy tenemos a YPF, que es una empresa que compite con la estructura jurídica que mencionaba y su rol en el mercado, no es una empresa que deba perder plata. O sea, es una empresa que evidentemente tiene que tener por su formato mixto algún objetivo de política pública, pero en un contexto en donde la empresa sea eficiente desde el punto de vista comercial, productivo y compita sin ventajas con el resto de las compañías que participan en la industria del petróleo y del gas en Argentina, que son muchísimas. Sin duda. Me gustaría escuchar al ingeniero Sureda, porque hemos hablado de este tema ya en otros programas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay, como bien decía Cledis, hay muchísimos esquemas en el mundo. No hay un solo esquema exitoso, no hay un solo esquema que ha fracasado. De manera que yo no digo no a las empresas del Estado, no es esa mi posición. Mi problema va mucho más a la cabecita que la maneja a esa empresa. Por ejemplo, tomando un pequeño ejemplo, Argentina y Brasil tuvieron y tienen una relación muy intensa en materia de hidrocarburos con Bolivia que viene desde los años 30. Brasil firmó con Bolivia en esos años derechos exclusivos para explotación de hidrocarburos sin tener todavía una empresa estatal, que la fundó Getúlio Vargas creo que en los 50. A imagen de YPF. A imagen de YPF. Pero le agregó la internacionalización. A los 10 años de estar fundada, Petrobras estaba trabajando en Irak e hizo un descubrimiento de un yacimiento enorme en Irak y logró poner pies en Bolivia. YPF jamás puso un pie en Bolivia, siendo que somos un importador. ¿Ni en ningún otro país? No, bueno, en la década del me 90. parece que perdón, No, pero perdón, déjame José, decir, como empresa del Estado, estoy diciendo, sí, ¿no? ok. Como empresa del Estado. Es decir, Repsol es otra cosa, fue otra cosa media ahí, no sé, parece A el principios Chucky de los para mí. 90, cuando estaba Extensoro, era empresa del Estado, sociedad anónima, pero Sí, fue sí, a sí, Maxus, sí. digamos, Sí. Pero internacionalizó. una Sí. empresa estatal se puede, como está señalando José Luis, se puede incluso transnacionalizar. Eso significa que puede haber una empresa estatal de energía que se maneje con pautas de eficiencia, de Seguro. transparencia, que crezca y que al mismo tiempo le preste un servicio a los contribuyentes que ayude. Sí, convengamos yo, digamos, de la historia de las compañías que mostraban, más las latinoamericanas. Yo estudié bastante la historia de YPF, escribí un libro, y me parece que en el origen había una percepción quizás bastante razonable, estoy hablando hace 100 años, de que la única manera de que países en vías de desarrollo, que tenían recursos, la única manera que tenían de proteger esos recursos y la renta asociada al petróleo era con un dispositivo de compañía estatal, ¿no? Frente a las 7 hermanas, la Standard Oil, la Shell. Ahora, muchas de esas empresas que vimos tienen problemas de productividad enormes y YPF en su gestión estatal hasta la privatización de los 90 era una compañía con muchísimas dificultades, que realmente podía cumplir con muy pocos de esos objetivos de política pública, con muchísima corrupción, con un exceso de empleados, con una presencia distorsiva de los sindicatos, con contratistas que también sacaban renta. Era una máquina de generar rentas. Y eso ha pasado también. Pemex tiene esos rasgos muy parecidos también. Entonces,
yo creo que hoy, 100 años después, hay que repensar verdaderamente si para determinados objetivos de la política pública energética o incluso para obtener recursos, el mejor formato es tener una compañía estatal. En nuestro caso ya la tenemos, YPF tiene este formato mixto, creo que es adecuado, pero la verdad que han pasado muchos años. El mundo además tiene desafíos nuevos, uno de ellos es la transición energética hacia los combustibles no fósiles. Y no sé si las compañías estatales, ustedes mencionaban recién un rasgo que es complicadísimo, que vos lo mencionabas, sí. Cambia la gestión política. Claro. Entonces, ya de por sí una compañía petrolera o gasífera tiene que tener un horizonte de planeamiento estratégico muy largo, porque estamos pensando en invertir recursos en exploración, reservas, desarrollo. Imagínate si además tenés que pensar cómo va a cambiar el mundo hacia los combustibles no fósiles. Perdón, pero esa es una realidad y un desafío Claro, que afrontan las una empresas cosita más. privadas y las públicas. Sí, pero si vos tenés en una empresa estatal los problemas que se generan porque cambia el gobierno y cambia la conducción y entonces se van unos que pensaban así, vienen otros que piensan así. Claro. En YPF lo estamos empezando a vivir eso. Es muy complicado. Claro, pero bueno, lo que vos estás diciendo es, sin la corrupción y sin un staff, ¿cómo llamarlo?, elefantiásico, debió haber sido un éxito desde su creación YPF por los recursos naturales que tiene la Argentina. Les pregunto a los dos. Sí, ahora, yo creo que hay que pensar que Argentina, a diferencia de México o Venezuela u otros países, o mismo Noruega, siempre tuvo recursos, pero nunca, siempre se dice en la jerga de la industria, nunca fue un país petrolero, sino un país con petróleo. Es decir, nunca tuvimos la productividad en nuestros reservorios como para bancar una empresa estatal ineficiente. Entonces, por eso también, en algún momento, YPF no dio más y terminó en el marco de las privatizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo quisiera complementar la visión que da Nicolás, diciendo que las empresas públicas en Argentina han sido exitosas. Han desarrollado los recursos, han puesto infraestructura troncal, gasoductos, oleoductos, redes eléctricas, represas, centrales nucleares. Y esto lo han hecho durante décadas, ¿sí? A partir de los años 50 con una impronta mucho más fuerte. Obviamente hoy aquel formato no es viable. Hoy tenemos necesidades que se concentran en lo que se llama gobierno corporativo, necesitamos empresas eficientes, necesitamos empresas que miren la agenda de transición energética y que puedan ser un modelo para la sociedad. Obviamente que hay que repensarlas, hay que reconfigurarlas, pero yo insisto, tienen un valor intrínseco. ¿Por qué? Porque son en muchos casos el brazo ejecutor de políticas públicas, que tal vez nos gusten más o menos esas políticas, por ejemplo, subsidios, etcétera, pero que tienen un rol que las empresas privadas no las pueden cumplir. Claro. Y hoy, por ejemplo, que haya una empresa que oficie de testigo con el precio de los combustibles, por ejemplo, y que sea una empresa estatal, ¿eso sirve, es bueno o es nocivo? Para mí personalmente es muy nocivo, Para mí porque también. digamos, la política de precios, que eventualmente podríamos discutir si es libre o es regulada, sin duda que en el gas tiene que ser regulada, en los derivados del petróleo yo creo que hay que discutirlo, pero en todo caso eso debería instrumentarse como en cualquier mercado con políticas públicas desde la Secretaría de Energía para todos los actores. Que haya una compañía que porque es mixta, de repente, sin ninguna regla, cuando en una interacción con la política que uno nunca sabe qué va a pasar. O sea, ahora, por ejemplo, están los precios congelados. ¿Por qué? Porque YPF los congela. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿De qué depende? Eso no contribuye a que ni los consumidores sepamos cómo se va a mover el precio de la nafta, porque ahora está fijo, pero a principio de año subía muy por encima de la Y inflación. dentro de 90 días te digo. Y dentro de 90 días, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Pero mucho peor que eso, las empresas que tienen que invertir, incluso la misma YPF, no tiene una perspectiva como para saber, bueno, depende completamente de la política. Bueno, lo que Entonces, decís siempre vos, José Luis. la idea del La precio falta de- testigo a mí me parece Sí. que es nociva. Pero veamos el ejemplo de Petrobras hoy. ¿Qué dice Bolsonaro? La voy a privatizar. ¿Pero por qué? Porque Petrobras, que tiene un management profesional y que sigue los precios internacionales,
sube las naftas, pero mirando, imagino, un plan de negocios y seguir esa paridad. Ahora, la política dice, yo no quiero estar involucrado, entonces la voy a privatizar. Ahora, si esa empresa Petrobras pasa a ser privada, ¿va a ser lo mismo o peor? O sea, no va a ser en beneficio de los consumidores, porque va a buscar un lucro y si sube el precio del barril lo va a hacer. Entonces, la conclusión es las empresas públicas están todo el tiempo tensionadas entre la política y las reglas de mercado. Y no es fácil encontrarles un modelo propio que les dé previsibilidad, les diga estas son sus reglas, manéjese, señor. Pero ¿por qué no podemos ser, Argentina no puede ser Noruega, ¿no? En ese sentido, tener una empresa pública de energía, en cualquiera de los rubros de energía, ser eficiente, generar recursos. Pero la clave de Noruega no es la Equinor, claro. Son las reglas del Estado, Claro. que hizo, por ejemplo, que hubiera transferencia de tecnología, un compre nacional, donde usted le dice, no, usted tiene que contratar a las empresas pesqueras que le van a dar las torres esas para el mar. O sea, hay política detrás. En la placa de Equinor, de Noruega, vos mostrabas un dato fenomenal que también te muestra cuál es el espíritu con el que se manejó la renta petrolera, que es que tiene un fondo de 400.000 millones de dólares o más. Sí. Bueno, ¿eso qué significa? Que es una economía que, en la medida que fue desarrollando sus recursos y especialmente en los momentos de precios altos, no se gastó esa plata, la ahorró. Claro. En Argentina hemos hecho todo lo contrario. Las provincias hoy están endeudadas contra las regalías futuras. Eso es la política, porque cuando hubo buenos vientos, buenos tiempos, se repartió, se hizo política, Claro. lamentablemente. Por eso yo iba a vos, José Luis, porque vos siempre decís que el gran problema nuestro es no tener previsibilidad, no es tener una política de Estado a largo plazo. Siempre caemos en eso. Podemos traer dos ejemplos más de la región. Por ejemplo, Pemex hoy, que está fuertemente endeudada y que está haciendo inversiones en infraestructura, etcétera, está en esa tensión de si el gobierno toma parte de la deuda para pagar las deudas soberanas. Y es monopólica en muchos sectores de la economía mexicana. Y por otro lado, tenés Ecopetrol en Colombia, que sale al mercado a buscar y consigue 5.000 millones de dólares y gana licitaciones en Brasil y en otros lugares. O sea, hay muchos modelos exitosos, no tenemos que ir solo a Equinor y otros que hay que ajustar. En general son países que han tratado mejor al Estado en general, no solamente a su empresa de energía, ¿no? Claro, y nuestra experiencia con el Estado hasta ahora no ha sido muy buena. Que no es un problema cultural latinoamericano, sino que en todo caso es un problema, porque ese también es un prejuicio, ¿no? Chile tiene una empresa de petróleo, NAP, que es una empresa muy eficiente. Perdón, y hemos tenido problemas con el mercado también, porque las privatizaciones no solucionaron muchos de estos problemas. Por supuesto. Yo creo que no. algunos los agravaron. Existe también la idea de que un management privado resuelve todos los problemas. Y la verdad está probado en la historia reciente argentina que no es así. Pero es indispensable. Sí. Como también es indispensable la honestidad, porque acá el gran problema ha sido la corrupción, ¿no? Me da la Yo creo que sensación. sí. ¿Eh? Yo creo que sí. Creo que sí, que es un problema endémico en Argentina, no es del gobierno A, B o C, me parece. Yo desde que tengo uso de razón, algunos dicen que no hace muchos años que yo tengo uso de razón, pero desde que tengo uso de razón, yo veo a la corrupción como si fuese la gravedad actuando sobre todos nosotros. Y la verdad que casi que se hace una cultura, ¿no? Uno lo ve en las actitudes individuales, en la calle, somos medio tramposos. Sí, como que lo hemos naturalizado en distintos aspectos. Sí, pero eso interviene en las empresas con lo que son las políticas de compliance, la política de gobierno corporativo, de integridad. Eso está, hay herramientas. Ahora yo les pregunto, porque hay una cuestión que entiendo clave ligada a esto. ¿De quién tiene que ser la propiedad del recurso? ¿Quién tiene que ser el dueño del petróleo, del gas, del litio, de lo que fuere? ¿Quién tiene que ser el dueño? Bueno, en el caso de los hidrocarburos está en la Constitución. Sin duda, nunca hubo discusión en Argentina de que eso es estatal, el subsuelo y los recursos. Sí hubo una discusión que está resuelta en la Constitución, que es dominio provincial. Ahora, que eso sea un recurso estatal no significa que el Estado lo tenga que extraer, refinar, vender en una estación de servicio. Es decir, hay muchas formas en las que el Estado puede intervenir, sin duda, para hacerse de la renta que le corresponde, para buscar un mercado que tenga precios competitivos, para que no haya corrupción. Yo creo que la idea de que eso solo se logra con una explotación estatal de una empresa comercial estatal es una idea que no digo de descartarla de lleno, pero que es una idea que por ahí era más adecuada hace muchas décadas
Y hoy los estados tienen otras herramientas. Y por otro lado, en Argentina, me parece que si pensamos en el caso argentino, que es reproducible en algunos países latinoamericanos, Bolivia, la experiencia de la expropiación y la renacionalización funcionó bien los primeros años. Hoy tienen problemas de declinación de sus yacimientos enormes, porque claro, en hidrocarburos a veces lo que vos mencionabas de Perú, puede parecer atractiva la expropiación en el momento inmediato porque hay rentas, pero después hay que invertir. Después es un collar de melones. Y entonces México, por ejemplo, que es un país con un potencial de hidrocarburos fenomenal, está declinando la producción de petróleo de México hace décadas. Perfecto. ¿Y acá qué pasó con YPF cuando se privatizó? Porque tenemos privatización, sin ir más atrás en el tiempo, privatización en los 90, Mirá, reestatización en el yo 2000. personalmente trabajé, yo creo que el formato de la primera privatización, es una opinión muy personal, pero es sobre mi experiencia, de la primera privatización de YPF, que es en la que el Estado mantuvo el 20% con Extensoro, y vendió las acciones de manera atomizada, o sea que no había nadie que controlaba YPF. Y ahí es donde YPF salió a invertir a Bolivia, buen a modelo. Chile. Ese modelo funcionaba. Sí. Lamentablemente después ese mismo gobierno de Menem le vendió el control a Repsol, y Repsol manejó YPF como una subsidiaria, sacaba renta de acá para invertir en otro lado, fue un desastre. Y Un desastre. agravando con que Repsol debería haber sido... YPF Era una pudo empresa haber chica, comprado claro. YPF de Taquito, a Repsol de Taquito, YPF en realidad. Al revés. Al revés. Y Repsol prácticamente no tenía idea de lo que era producir hidrocarburos. Básicamente, salvo alguna cosita que tenía en África del Norte, después eran estacioneros y refinadores, no más que eso. Claro. Se transnacionalización gracias a YPF. Sí, de alguna fue una cosa... Bueno, así terminó Tremendo. la historia, ¿no? Sí. Un concepto más, perdón. Dale, ¿me lo cerrás? Lo cierro. Sí. Que los hidrocarburos y otros recursos naturales sean del Estado hacia la soberanía de todo el pueblo argentino, digamos, hay una razón de ser en esa decisión. Ahora después, ¿cómo lo explotamos? ¿A quién le damos las concesiones? ¿Por cuánto tiempo? Ahora que están por revertir un montón de concesiones. Hay que pensar nuevos modelos. El Estado no puede hacer todo, tiene que ser inteligente, no le sobran los recursos para hacerlo. Las empresas públicas son un instrumento, como cualquiera, como un martillo, hay que saber usarlo. Y en sectores estratégicos tienen su relevancia, pero tenemos que ser inteligentes. Bueno, muchas gracias Juan José y a Nicolás también por su presencia aquí en nuestro programa. Hemos llegado al final. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Si esto les gustó, estamos el próximo domingo otra vez a la medianoche. Y queremos agradecer también a ED Makeup. Podés encontrar sus productos en edmakeup.com. Acordate nuestro WhatsApp para poder comunicarnos durante toda la semana. 11 31 22 41 68. Chau.